Este video trata sobre uno de los conceptos más importantes pero menos comprendidos del poder mundial. Es la razón por la que algunas naciones ascienden mientras otras caen. Cada año más y más personas se preguntan si los Estados Unidos están colapsando. Algunos lo preguntan con miedo, otros con emoción, pero casi todos ignoran una verdad básica. El mundo puede parecer aleatorio y caótico, pero existe algo que decide silenciosamente qué naciones se levantan y cuáles batallan, qué sociedades se vuelven fuertes y cuáles permanecen inestables. Muy pocas personas hablan de esta fuerza que ha moldeado a cada imperio desde el inicio del tiempo. Esa fuerza no es la ideología, no es la inteligencia y ni siquiera es la tecnología. El factor único más importante y determinante es la geografía. La tierra bajo tus pies, los ríos, las montañas, las llanuras y los océanos que no elegiste, pero en los que naciste. Sea lo que sea que esté ocurriendo en el mundo hoy. Como por qué China está actuando de la manera en que lo hace. ¿Por qué África sigue luchando por ponerse al día? ¿Por qué algunos países en el mapa parecen estar siempre en guerra? Todo al final se conecta con una sola fuerza decisiva: la geografía. Una vez que entiendes que la geografía es el verdadero motor del poder, la historia humana empieza a verse muy diferente. Empiezas a ver patrones en lugar de caos. Empiezas a ver por qué algunas regiones despegaron muy temprano mientras otras batallaron durante siglos. Y para ver eso con claridad tienes que regresar hasta el principio. Imagina la historia como un juego de estrategia, donde la tierra con la que comienzas decide la mayor parte de tu futuro. Los primeros seres humanos surgieron en África Oriental y lentamente se expandieron por el planeta. A lo largo de miles de años, se asentaron en 6 regiones especiales, que se convertirían en las primeras grandes civilizaciones del mundo. Estos lugares no fueron elegidos al azar. Ofrecían agua, comida, protección y movilidad muchísimo antes de que el resto del mundo pudiera siquiera soñarlo. Estas 6 áreas fueron los primeros centros de civilización: la región Olmeca en México, la región de Norte Chico, y después los Incas en Perú, el río Nilo en Egipto, Mesopotamia en lo que hoy es Irak, el Valle del Indo en lo que hoy es India y Pakistán, y la cuenca del río Amarillo en China. Fueron los primeros en construir ciudades, crear escritura, organizar gobiernos y crecer poblaciones enormes. Y su éxito vino de la geografía mucho antes que de la cultura o la tecnología. Porque si quisieras que tu sociedad antigua durara miles de años, ¿qué escogerías? Necesitarías agua dulce, porque ninguna población sobrevive sin ella. Querrías tierra fértil que produzca comida de manera constante. Querrías barreras naturales como desiertos, montañas o mares para protegerte de invasores. Y querrías transporte fácil, como ríos largos y tranquilos que permitan mover personas y mercancías. Ahora mira el río Nilo. Proporcionaba todas estas ventajas al mismo tiempo. Era casi como si la naturaleza misma hubiera elegido a Egipto y le hubiera dado cada ventaja que una sociedad joven pudiera soñar. Las pirámides de Egipto no fueron un accidente. Fueron el resultado de estabilidad, comida y seguridad. Egipto prosperó por 3 razones principales. Primero, el Nilo era el río más predecible del mundo antiguo. Se desbordaba de manera suave y constante, dándole a los agricultores tierra fértil cada año. Esto permitió que Egipto alimentara a millones de personas con facilidad. Segundo, el río funcionaba como una autopista natural. Conectaba todo Egipto, desde el sur profundo hasta el mar Mediterráneo. Los barcos podían navegar hacia el norte usando la corriente y hacia el sur usando el viento. Ninguna civilización antigua tenía un sistema de transporte tan simple y eficiente. Mover mercancías, personas e ideas se volvió casi sin esfuerzo. Tercero, la tierra alrededor del Nilo estaba rodeada por un desierto extremadamente duro. Era como una muralla gigante de protección. Invadir Egipto significaba cruzar arena interminable bajo un calor extremo. Pocos ejércitos podían sobrevivir ese viaje. Con comida, seguridad y transporte trabajando a su favor, Egipto disfrutó un nivel de estabilidad que ninguna otra civilización temprana pudo igualar. Duró casi 3.300 años antes de que las invasiones extranjeras finalmente lo derribaran. Esto es el poder de la geografía. Así es como le da ventaja inicial a algunas naciones. A medida que pasaron los siglos, la población global explotó. Al inicio de la era común, alrededor del año 0, el mundo tenía solo 200 millones de personas. Para el año 1500, ese número llegó a 500 millones. Para 1800, el mundo finalmente alcanzó 1.000 millones. Después el ritmo se aceleró. Para 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ya había alrededor de 3.000 millones de personas. Hoy estamos muy por encima de 8.000 millones y seguimos creciendo. Con más gente llegó más competencia. Las sociedades comenzaron a chocar entre sí. Las fronteras fueron empujadas, rotas, estiradas y redibujadas, a veces cada pocas décadas. Europa se convirtió en un campo de batalla constante, donde los reinos chocaron una y otra vez. En China, las dinastías surgieron, colapsaron y volvieron a surgir mientras los estados rivales luchaban por el control. Japón pasó por ciclos de unidad y caos. África vio constantes guerras
guerras tribales e imperiales. Luego, para los 1900, algo cambió. La tecnología transformó el mundo. Los ferrocarriles, los barcos de vapor, los telégrafos, los aviones, las ametralladoras y, eventualmente, las armas nucleares cambiaron lo que las naciones podían hacer y lo que se atrevían a arriesgar. El planeta se hizo más pequeño y más conectado, y el poder comenzó a depender menos de ejércitos marchando por terreno abierto y más de la industria, la tecnología y los recursos. Después de las dos guerras mundiales, casi ningún país grande expandió sus fronteras por la fuerza. Las armas nucleares hicieron que la invasión fuera demasiado arriesgada. El poder aéreo hizo que antiguas barreras naturales, como montañas o desiertos, fueran mucho menos protectoras. De repente, el mapa mundial comenzó a congelarse. Las fronteras que se formaron después de 1945 permanecieron casi sin cambios, y en este nuevo y más silencioso orden global, las naciones con la geografía más fuerte conservaron sus ventajas y las convirtieron en poder de largo plazo. Y ningún país ganó más con este cambio que los Estados Unidos. Su ubicación, ríos, costas y defensas naturales le dieron una ventaja inicial tan enorme que el mundo moderno aún no ha producido un competidor serio. Los Estados Unidos se encuentran sobre el tramo de tierra más valioso del planeta. Y esto no es cuestión de orgullo, ni de política, ni de sesgo. Es un hecho simple. Al final de la última edad de hielo, enormes glaciares rasparon Norteamérica y tallaron puertos naturales profundos. Estos puertos se convirtieron en puertas perfectas para el comercio global. Europa recibió muchos también, lo que explica por qué dominó el comercio mundial durante siglos. Pero Norteamérica recibió aún más, y estaban distribuidos a lo largo de una costa continua. La costa este de los Estados Unidos está llena de puertos de aguas profundas: Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Charleston y muchos más. Estos puertos permiten que enormes barcos se acerquen a tierra, descarguen mercancía y salgan rápidamente. Europa tenía buenos puertos también, pero la costa estadounidense ofrecía más, eran más fáciles de defender y era más fácil conectarlos con el interior del continente. Sin embargo, el verdadero tesoro de los Estados Unidos no está en la costa. Está en el centro del país, la cuenca del río Mississippi. La cuenca del río Mississippi es una de las mayores ventajas geográficas que cualquier nación haya tenido. Esta región contiene algunas de las tierras agrícolas más productivas del mundo. También contiene más ríos navegables que el resto del mundo combinado. Esto significa que los barcos pueden viajar miles de millas tierra adentro, transportando granos, madera, carbón y mercancías de manera barata y segura. El sistema central de ríos de Estados Unidos es perfecto. Es ancho, profundo, tranquilo y está naturalmente diseñado para el transporte. Estos ríos funcionan como enormes autopistas que la naturaleza construyó gratis. El Mississippi desemboca en el Golfo de México, el cual se abre hacia el Atlántico. Así que los productos del centro de los Estados Unidos pueden llegar al océano fácil y barato, y desde ahí llegar al resto del mundo. Por eso Estados Unidos se alimenta mejor que casi cualquier otro país. Por eso se convirtió en un gigante exportador. Por eso se volvió rico más rápido que otras naciones. Y luego llegó el acuerdo de bienes raíces más grande de toda la historia humana, la compra de Luisiana. En 1803, Thomas Jefferson compró toda la cuenca del Mississippi a Francia por lo que hoy equivaldría a 340 millones de dólares. Y esa tierra hoy vale por lo menos 60 billones de dólares. Esa decisión aseguró el destino de Estados Unidos. Porque cuando tienes tierras agrícolas tan fértiles, ríos perfectos, dos océanos gigantes que te protegen y múltiples puertos de aguas profundas, ningún otro país puede igualar tu punto de partida. Por eso los Estados Unidos se convirtieron en la potencia dominante del mundo moderno. Su geografía le dio una ventaja inicial que ningún otro país pudo igualar. Ahora veamos las otras grandes regiones del mundo, porque aquí la imagen se vuelve aún más clara. Cada país quiere crecer, surgir y dominar, pero no todos pueden hacerlo porque la tierra debajo de ellos limita lo que pueden lograr. Tomemos a China, por ejemplo, que se ve poderosa en el mapa, pero su geografía la mantiene bajo presión constante. China tiene acceso solo a un gran océano, el Pacífico, y aún ese acceso está parcialmente bloqueado por vecinos como Japón, Taiwán, Filipinas y Vietnam. Estos lugares forman puntos de estrangulamiento naturales que China no puede controlar. El 80% del petróleo de China pasa por el estrecho de Malaca. Ese pequeño pasaje marítimo puede ser bloqueado por rivales en cualquier momento. Un solo bloqueo podría paralizar la energía de China y toda su economía. Por eso China ha estado gastando miles de millones de dólares construyendo nuevas rutas hacia el Océano Índico. Está construyendo carreteras y oleoductos a través de Pakistán, rutas de transporte por Myanmar y ampliando redes ferroviarias por Asia Central. Ahora hablemos de Rusia. Rusia es el país más grande del planeta, pero enfrenta dos de los desafíos geográficos más duros que puede experimentar una nación. Primero, su frontera occidental es amplia, plana y abierta. Casi no tiene barreras naturales. Por eso Napoleón marchó directo a
Moscú en 1812 y Hitler hizo lo mismo en 1941. Segundo, Rusia casi no tiene puertos de aguas cálidas. La mayoría de sus puertos se congelan en invierno. Sin puertos cálidos, Rusia no puede comerciar fácilmente ni proyectar poder naval. Por eso Rusia lucha tan intensamente por Crimea y Siria. Desesperadamente necesita acceso confiable a mares cálidos. Si hablamos de Inglaterra, durante cientos de años gobernó el mundo. La geografía le dio una enorme ventaja. Ser una isla significaba que tenía protección natural contra invasiones. También tenía acceso de 360 grados a los océanos, lo que le permitió construir la armada más poderosa de su tiempo. Esa armada llevó la influencia inglesa por todo el planeta. Sin embargo, la invención del poder aéreo cambió todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos alemanes podían llegar a Londres en 30 minutos. El Canal de la Mancha, que antes era una defensa fuerte, se volvió insignificante. A medida que la tecnología avanzó, la fortaleza geográfica de Inglaterra se debilitó. Mientras tanto, Estados Unidos, con sus 2 océanos inmensos y tierras agrícolas incomparables, ascendió para ocupar el lugar que antes tenía Gran Bretaña. Y por último tenemos a África, que es increíblemente rica en minerales, tierras fértiles y recursos naturales. En teoría, debería ser una potencia global, pero esa misma geografía es, en realidad, una maldición para África. La mayoría de los grandes ríos africanos caen bruscamente cuando se acercan a la costa. Estas caídas repentinas crean rápidos y cascadas que impiden que los barcos viajen desde el interior hasta el océano. El río Congo es el ejemplo más claro. Es largo y poderoso, pero ningún barco puede viajar desde el centro de África hasta el océano, porque la caída cerca de la costa es simplemente demasiado empinada. La costa africana también es muy suave. Una costa suave se ve bonita en el mapa, pero es terrible para construir puertos. Europa y Norteamérica tienen costas irregulares, llenas de bahías y puertos naturales que protegen a los barcos de las tormentas. África no tiene ese lujo. Como resultado, construir puertos fue difícil y extremadamente caro. Sin puertos accesibles y sin ríos navegables, África tuvo dificultades para construir una economía marítima fuerte. Sin transporte marítimo, el comercio global fue limitado. Y sin comercio global, el desarrollo se desaceleró durante siglos. Una vez que ves el mundo a través del lente de la geografía, todo se vuelve más claro. Todo se reduce a 3 preguntas simples. Estas preguntas deciden la fuerza de cualquier país en la Tierra. Primera, ¿puedes alimentar a tu población? Segunda, ¿puedes proteger tu territorio? Tercera, ¿puedes comerciar con el mundo? Si la respuesta a las 3 es sí, tu país puede crecer. Si incluso una respuesta es no, el país siempre luchará. Los Estados Unidos es el único país hoy que responde sí a las 3 sin ninguna debilidad. Tiene algunas de las tierras agrícolas más productivas del planeta, lo que mantiene bien alimentada a su población. Tiene 2 océanos gigantes que funcionan como escudos naturales contra ejércitos extranjeros. Al este, el océano Atlántico separa a Estados Unidos de Europa por casi 7.000 kilómetros. Al oeste, el océano Pacífico es aún más grande, extendiéndose por más de 10.000 kilómetros entre Estados Unidos y Asia, creando una de las defensas naturales más fuertes que cualquier país haya tenido. Y por último, tiene puertos de aguas profundas y acceso abierto tanto al Atlántico como al Pacífico, lo que le permite comerciar con todas las regiones importantes del planeta. Sin embargo, esto no significa que la geografía controle todo. La política, la tecnología, la cultura y la economía también importan. Pero la geografía decide el punto de partida. Decide las ventajas y las desventajas. Decide qué tan fácil o qué tan difícil será el juego. Cuando la gente pregunta por qué África es pobre, por qué China actúa agresivamente o si Estados Unidos está en declive, a menudo ignoran la explicación más simple. La geografía determina las opciones. Los océanos, montañas, ríos, llanuras y puertos guían silenciosamente el ascenso y la caída de las naciones. La geografía casi nunca cambia. Por eso las ventajas básicas de un país permanecen durante siglos. Lo que cambia es que también sus líderes utilizan esas ventajas. Sigue este canal para más videos informativos como este. Nos vemos pronto con otro tema interesante. Cuídense.